Bueno, vamos a iniciar un ejercicio de TDD que es la famosa cata del Mars Rover. En esta cata hacemos la simulación de que estamos desplegando rovers para explorar la superficie de Marte. Y estos rovers pues los programamos para moverse dentro de una cuadrícula predefinida que inicialmente es de 10 por 10 cuadros, pero que bueno, que podríamos configurar de manera diferente. Podemos controlar el rover enviando secuencias de comandos compuestas por los caracteres M, L y R. M para mover hacia adelante, L para girar a la izquierda 90 grados y R para girar a la derecha 90 grados. Los giros se producen dentro de la misma celda de la cuadrícula, es decir, no puedes, digamos, moverte y girar a la vez. Tiene que ser moverte y luego girar. Y una vez que se ha procesado una secuencia de comandos, se devuelve la posición en la que se encuentra el rover y su orientación. En el formato este que podemos ver aquí, que serían las coordenadas en la rejilla y la dirección a la que apunta, que puede ser norte, este, sur u oeste. En cuanto a los límites de la cuadrícula, si el rover los alcanza, permanece en la última posición posible, es decir, que si va avanzando y llega al límite de la cuadrícula en esa dimensión, pues tiene que quedarse ahí. En otras versiones de la cata lo que se hace es hacer una especie de warp, es decir, que se aparece por el otro lado. Pero en este caso nos vamos a quedar con la versión realista. Podría haber obstáculos en la cuadrícula, es decir, que si en la cuadrícula hay alguna celda a la que el rover no puede acceder, aunque sea dentro de los límites, pues tiene que quedarse en su posición actual. Eso no impide que haya nuevos comandos en una secuencia le permita moverse a otras cuadrículas. Es decir, lo que pasa es que en vez de ir, por ejemplo, si está avanzando hacia el norte y se encuentra un obstáculo y luego gira a la derecha para moverse hacia el este y hacia el este está libre, pues puede moverse sin problema. Y tiene que reportar ese obstáculo también. La cuadrícula se podría configurar también con otras dimensiones, no solo 10 por 10 como hemos dicho antes. Y el punto de inicio, que aquí está aquí puesto, es 0, 0 mirando al norte. No hay ninguna especificación de si podría ser diferente, pero bueno, tiene lógica que sea así. Así que en principio nos vale. Bueno, tenemos aquí un par de ejemplos, que sería esta secuencia de comandos moviéndose dentro de los límites, es decir, sin ningún tipo de corrección, es decir, empieza en el 0, 0, mirando al norte, se mueve 2 unidades hacia el norte, gira a la derecha, con lo cual apunta al este, se mueve 2 unidades hacia el este, con lo cual estaríamos ya en la 2,2 mirando al este, y ahora gira a la izquierda, lo cual lo vuelve a poner mirando al norte, y avanza una cuadro más, con lo cual lo pondría en la coordenada 2, 3 mirando al norte. Y aquí tenemos un ejemplo de qué ocurre cuando alcanza los límites. Aquí tenemos 10 M's que hace que cuando intente ir a la casilla 0,10, pues se tiene que quedar en la 0,9 y mirando al norte igualmente. Vale, entonces, ¿cómo vamos a organizar el trabajo? Yo en principio he pensado que voy a hacer 3 iteraciones, básicamente, con entrega de valor, es decir, la primera iteración quiero que el rover se pueda mover en una cuadrícula limpia de 10 por 10, es decir, que para eso tiene que interpretar todos los comandos y saber manejarse en las situaciones límite. En la segunda iteración introduciré los obstáculos en la rejilla, de manera que tendré que tener un concepto de rejilla para definir los obstáculos, y finalmente en la tercera iteración haré que se pueda trabajar en rejillas configurables. Es decir, la razón de dividirlo así es porque el valor mínimo que
debería poder entregar en este tipo de problema es un rover que se mueve y que puedo llevar. Lo único que establezco condiciones, digamos, más fuertes de dónde lo puedo usar. En este caso, pues sería en zonas que estén limpias, que no tengan grandes obstáculos, que el rover no pueda superar. La segunda iteración ya podría usarlo en zonas que tengan rocas grandes que impidan al rover moverse por la cuadrícula, y en la tercera ya para poder definir yo pues la superficie de la cuadrícula que quiero usar. Entonces he preparado también una serie de test o de checklists de las cosas que mi robot tiene que hacer. Es decir, tengo que para la primera iteración, luego ya veremos para la segunda y para la tercera. Para la primera, lo que quiero es poder desplegar el rover en la posición inicial. En la segunda quiero poder, también quiero poder moverlo hacia adelante, que responda al comando M. También que sea capaz de girar, es decir, que haya estos cambios de dirección y que pueda tanto a la izquierda como a la derecha. Y finalmente también quiero darle soporte a todos los límites que tiene que respetar el rover, es decir, moverse según cuando alcanza los límites de cuadrículas, moviéndose hacia el norte, sureste, oeste, pues tiene que ser capaz de reaccionar adecuadamente, que es quedarse donde queda. Y así es un poco pues el planteamiento de la kata. Y vamos a ponernos entonces manos a la obra con ella. Bueno, pues vamos entonces a empezar con el desarrollo del Mars Rover. Lo que tengo en mente es tener un objeto rover al cual le envío comandos y me devuelve una posición. Y esto, digamos, totalmente desde fuera. Así que lo que pienso es empezar con un test que me defina un comportamiento inicial que quiero tener y que me permita ya definir esta API del objeto. Es decir, qué nombres, métodos, etcétera voy a tener para interaccionar con él. Así que vamos a crear un test y pienso que buen principio es desarrollar esta parte, es decir, simplemente la posición inicial en la rejilla, que tiene mucha lógica. Es decir, yo despliego el robot y el robot pues lo pongo en un sitio y quiero que esté en ese sitio. Entonces voy a llamarle a este test deployed at initial position. Vale, entonces como quiero que esto funcione bien, lo que voy a hacer es instanciar un objeto rover. Y aquí, vale, digamos que si fuera una persona con menos experiencia o con menos claro lo que necesito, pues probablemente haría algo como esto. Vale. Pero, sinceramente, dado que ya pues tengo cierta idea de lo que querría conseguir, quiero hacer un lenguaje más expresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de usar el constructor estándar, voy a usar un constructor personalizado, lo que es un método de factoría, o un constructor estático, como lo queráis llamar, que tenga más semántica. En este caso, pues que porque yo no creo los rovers, o sea, yo puedo llamarte con los rovers o los fabrico, pero en este caso lo que voy a hacer es tengo un rover y lo voy a poner en un sitio, lo voy a desplegar y ya está. O sea, es decir, por eso voy a usar esta forma de construcción que por dentro es exactamente la misma, ¿vale? Pero bueno, me va a dar dos beneficios. Uno, que es que introduzco el concepto de despliegue del rover, y por otra parte me va a permitir ocultar los detalles de cómo creo esto.
que a largo plazo me puede dar juego. Y luego lo que voy a verificar es que me devuelve la posición inicial. ¿Y cómo me la devuelve? Hemos dicho que yo puedo enviar una cadena de comandos, así por ejemplo, le vamos a llamar execute, y que tras la cadena de comandos me da a devolver un resultado indicándome su posición y su orientación, es decir, los tres valores que representan la posición del rover. Entonces yo pienso, bueno, si no le envío ningún comando, no procesa ningún comando, el rover lo que tendría que hacer es devolverme, pues esta es mi posición ahora mismo, y como no he hecho nada, pues no la he cambiado desde la última vez. Es decir, con lo cual me está diciendo que yo despliego el rover y le mando una secuencia de comandos vacía y me dice, bueno, pues después de ejecutar estos comandos que, digamos, casualmente no han hecho ningún efecto, pues el resultado es que estoy en esta posición y yo espero que la posición sea 00N. Eso, digamos, es todo. Y esto me define la interface pública de este objeto. Así que tengo el test, tiro el test y, bueno, los sospechosos habituales. Tengo una clase rover que tengo que crear y que voy a crear en un vamos a poner aquí un namespace que llame más rover, y aquí vamos a hacer, porque no sé si sí, mira, me da la opción de hacerlo directamente y crearía la clase rover. Vamos a hacer un split aquí para que se pueda ver a la vez el test y la clase. Tengo las letras un poco grandes para que se vean bien en el vídeo, pues a lo mejor tengo poco espacio, pero bueno, vamos a reducir un poquito. Vale. Y vale, pues ¿qué tengo que hacer ahora a continuación? Pues tengo que crear un método deploy. Y este método deploy me tiene que devolver un rover, por supuesto. Vale. Y bueno, pues lo que me quedaría es ejecutar el método execute, que devolverá un string. Vamos a devolver un string vacío, de momento, para empezar. Simplemente para tener lo que sería el walking skeleton de aquí. Para que esto pase tengo que hacer que devuelva estas coordenadas y esa orientación. Así que pues esto ya estaría. Como puedes ver, como estoy en verde, voy a hacer un pequeño refactor que será llamarle a esto pues lo que va a ser la sequence. No le quiero llamar commands, o no le quiero llamar command porque sé que luego voy a tener que manejar el concepto command por sí solo y bueno, nos evitamos más lío. Y sequence es exactamente lo que estamos enviando, una secuencia, en este caso vacía. Así que tengo el test, veo que funciona y tengo varias cosas que he conseguido. Es decir, he definido una interface que tiene los métodos deploy para desplegar un rover nuevo y tiene el método execute para enviarle comandos y obtener una respuesta con su posición. Y ya tengo pues el inicio del proyecto, así que lo que hago a continuación es hacer mi primer commit, que es que deploy a rover in a grid at initial position. Muy bien, y con esto pues terminamos nuestro primer paso.